Bueno, hoy vamos a hablar de algunos mitos y verdades, sobre todo de algunas creencias que están por ahí firmemente arraigadas en la sociedad, para poder desglosar y desmitificar algunas cuestiones. Creo que tener una plena conciencia de hablar con propiedad de lo que es el síndrome de Down nos otorga más conocimiento y, por supuesto, mejor trato con esas personas. Cada vez se conoce más, pero hay algunas cuestiones que siguen muy arraigadas y bueno, que por eso creemos importante desmitificarlas. En realidad el síndrome de Down es una condición genética cuya principal característica es la trisomía del par 21, es decir, que las personas tienen en vez de 2 cromosomas 21, 3. El síndrome es un conjunto de signos y síntomas y la persona lo trae desde el momento de la concepción. O sea, ya la persona nace con esta condición genética. No, eso sigue siendo, digamos, un mito que seguimos desmintiendo. Puede darse en cualquier persona porque justamente la trisomía se forma también durante la concepción y la formación, digamos, del ADN de esa persona. Entonces, sí, antes se creía que las madres de edad avanzada de más de 40 años tenían más posibilidad o más probabilidad de que sus hijos nacieran con este síndrome, pero en la actualidad eso ya está desmitificado. En realidad no hay un modo de comportamiento que generalice a estas personas. Cada persona es individual, singular y tienen diferentes formas de expresarse. Sí, muchas veces tienen un compromiso en su lenguaje verbal, entonces se expresan con algunas manifestaciones conductuales, pero no por eso son o más cariñosos o menos que el resto, o más agresivos o menos que el resto. No específicamente, depende siempre de la personalidad de cada persona en particular. Como todos tenemos nuestra formación de personalidad y de carácter, ellos también las tienen. No, en realidad no es que existan grados. Sí pasa que como es un conjunto de signos y síntomas, hay personas que tienen síndrome de Down que pueden tener más síntomas o más signos de ese síndrome, como por ejemplo enfermedades de cardiopatía, de problemas visuales, hipotiroidismo, y esas enfermedades hacen de que quizás necesiten más intervenciones o más internaciones y no permitan que la estimulación que se necesita en los primeros años de vida se dé de manera efectiva. Entonces quizás eso hace que marque un poco la diferencia en el grado de desarrollo y de adquisición que puedan tener cada persona en particular. Pero depende mucho de esto, de con cuántas enfermedades, acompaña al síndrome de esa persona o no. No siempre, pero en general justamente como es un conjunto de signos y síntomas, cuando la persona nace, más allá del cariotipo que se le hace para confirmar que tiene la trisomía 21, se ve si tiene alguna de estos signos o síntomas que se esperan para la trisomía 21, que son varios, pero como decíamos recién, puede ser cardiopatía, hipotiroidismo, hipoacusia, problemas visuales, tienen características faciales muy marcadas, entonces se va viendo si el bebé cuando nace tiene estas características para saber si se justifica hacer o no el cariotipo para confirmar la trisomía. La verdad que esa es una de las creencias que está muy arraigada, sobre todo no solo con las personas con síndrome de Down, sino con personas con discapacidad en general. Y lo cierto es que el modo en que los tratamos y el modo en que
le ofrecemos oportunidades, hace que esa persona sea o no independiente en un futuro. Los niños con síndrome de Down no son eternos niños, siempre y cuando nosotros les generemos las oportunidades para desarrollarse y para ser seres cada vez más autónomos. No es una condición genética que sea hereditaria. La única aclaración que quizás podríamos hacer es que cuando las personas, o sea, cuando una persona tiene alguna alteración cromosómica, tiene más probabilidad de que su hijo tenga alguna alteración cromosómica, pero no específicamente una persona con síndrome de Down va a tener un hijo con síndrome de Down. No es así y pueden desarrollar relaciones amorosas como cualquier otra persona. También esto está muy relacionado a su autonomía y a cómo los tratamos y las oportunidades que le damos. Pueden tener relaciones como cualquier otra persona y también no son seres asexuados, así que pueden tener hijos y no hace falta que esos niños nazcan con el síndrome. Bueno, eso en realidad antiguamente sí por ahí pasaba un poco más de que las personas con síndrome de Down no vivían más de los 40 años, pero porque había un montón de cosas que no se sabían sobre el síndrome. Por ejemplo, cuando el signo que más se ve es la cardiopatía. El 50% de las personas con síndrome de Down en general tienen alguna cardiopatía congénita y eso no siempre podía ser tratado. Entonces, como vivían con esa cardiopatía, podían tener, digamos, una esperanza de vida menor. Hoy en día, al avanzar mucho todo lo que es la cirugía cardiovascular, ayudó a que justamente las personas con cardiopatía, no solo las personas con síndrome de Down, puedan tener una mayor esperanza de vida. Entonces, esto hace que también las personas con síndrome de Down puedan vivir muchísimos más años. No siempre es así, depende mucho del grado de desarrollo que se haya logrado con esa persona y de las posibilidades que se le haya dado a lo largo de su vida. Siempre se trata, al menos en los equipos terapéuticos, de que la persona logre la mayor independencia posible para poder justamente valerse por sí mismo. De hecho, justamente en este último tiempo se está haciendo mucho hincapié en que las personas con síndrome de Down y las personas con discapacidad en general puedan tener acceso a un puesto laboral como para poder desarrollar su independencia cada vez más. Porque también es posibilidad para ellos para aprender cosas, para tener desafíos que hacen que justamente generen cada vez más independencia y autonomía. Sí, en general sí, y una de las características como principales que tiene es la discapacidad intelectual. El 30 o 40% de las personas que tienen discapacidad intelectual tienen síndrome de Down. Entonces esta es una característica bastante marcada y eso puede hacer que su aprendizaje sea un poco más lento o que necesiten ayudas externas o soportes, pero pueden adquirir la lectoescritura y otros aprendizajes como cualquier otra persona. Y eso va a depender mucho de cada persona en particular. Siempre nosotros, por lo menos como terapeutas, tratamos de que cada persona inicie, digamos, la edad escolar en una escuela con una currícula de tipo convencional, pero es verdad que como tienen dificultades a veces en el aprendizaje, no todas las escuelas son para todas las personas. Y esto lo hablo más en general, por ahí una persona que tiene otro tipo de discapacidad no siempre se logra adaptar
cualquier currícula de cualquier escuela, entonces siempre se intenta de que sea en una escuela común, pero en el caso de que no pueda avanzar o la adquisición de los contenidos sea muy dificultosa o muy frustrante para el niño, por supuesto se busca la posibilidad de alguna escuela especial para que pueda justamente siempre potenciar el aprendizaje de esa persona. Se necesita mucho acompañamiento de todo lo que es la escuela en sí, de los docentes, los compañeros, los directivos, si necesita una maestra de apoyo o no, que haya una interacción entre la escuela y el equipo terapéutico de ese niño. Hay que correlacionar todo y que todos, digamos, tengan el mismo objetivo y avancen hacia lo mismo, como para poder justamente potenciar las posibilidades de esa persona. La verdad es que no, si bien comparten algunos signos o síntomas, pueden tener una fase bastante particular, lo único que comparten en realidad es la trisomía del par 21, pero son niños singulares, personas singulares, que de acuerdo a sus experiencias y a su entorno van creando su propia personalidad y sus propias habilidades y también se enfrentan a sus propios desafíos. Y en general hay como esto, hablando un poco de los mitos y demás, como que el niño con síndrome de Down es como más cariñoso o da más ternura a la sociedad que por ahí con una persona adulta. No debería ser así, es la misma persona, digamos, a lo largo de su vida y entre todos deberíamos como justamente tratar a todos por igual, por supuesto siempre tratando de cuando tienen alguna dificultad ayudarlos para que potencien la habilidad que ellos tienen y no enfatizar tanto en lo que no pueden hacer, sino en lo que sí pueden hacer.